Saludos, mis hermanos y amigos. Uno de los azotes que persigue a la humanidad es el gran problema de la soledad. La soledad que generalmente va acompañada de depresión. Hace algunos años tuve la bendición de acompañar a un hermano en la fe en sus últimos momentos de vida. Y conversando en el hospital, él me decía que lo que más extrañaba eran sus amigos y preguntaba, ¿dónde está fulano, fulano, fulano? ¿No? Dice, no estará aquí. La hija que estaba presente me hacía señas con sus ojos que ninguno de los que él mencionó estaban vivos, que ya estaban fallecidos. El hermano tenía 93 años, murió a los 93 años. Y los amigos de su generación, ¿no? Muchos de ellos ya habían fallecido. Y la hija me conversó después que una de las cosas más tristes para su papá es haber lidiado con la soledad. La soledad que con los años se acentúa más, porque se empieza a extrañar a los amigos de la juventud, se empieza a recordar los mejores momentos de su vida, pero también los momentos más tristes. Y así empieza, ¿no? Y es como llegar a la noche y carcomerse en los recuerdos que hacen daño. Pero no solamente he visto a personas de avanzada edad vivir de esa manera, sino también a jóvenes de 40, 50 años que viven en la soledad. Sí, tienen sus trabajos, sus familias, están rodeados de mucha gente, pero se sienten solos, se sienten solos. Y lo que más desean es que llegue la noche para dormir y olvidarse de su soledad. El salmista, ¿no?, nos habla de esa experiencia en el Salmo 102. Y déjenme leerles del 1 al 11. Salmo 102, versos 1 al 11. Y está hablando un hombre que lidió con la soledad y un hombre creyente, es decir, un cristiano. Dice así: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Hasta allí vemos a un hombre que siente que Dios no lo escucha. Sí, estaba viviendo en la soledad y siente que Dios no lo escucha y le pide que incline su oído a la voz de su angustia. Un hombre angustiado, viviendo en soledad y siente que Dios no lo escucha. Sigo leyendo desde el verso 3. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos, cual tizón, están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne.
Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Es la experiencia de un hombre que, a pesar de estar rodeado de muchas personas, sin embargo, vivía en soledad. Y dice, mis días se consumen, mi corazón está herido, por la voz de mis gemidos mis huesos se pegan, soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de la soledad. O sea, un hombre que se sentía realmente solo y angustiado, sumergido en sus problemas, sumergido en sus recuerdos. Cuando un creyente o una persona que no es creyente sienten que ese perro negro de la soledad lo muerde, siempre piensa que el mundo está en contra de ellos. Sí, se vuelve una persona paranoica, sufre de paranoia, porque todo el mundo está en su contra. Siente que no puede contar con nadie y se hace daño a sí mismo en cuanto a sus pensamientos. Es así. Pero sí. Por eso, cuando converso con hermanos en la fe, sobre todo con hermanos en Cristo, con los cuales converso más, y están lidiando con la soledad, primero, cuando un hombre o una mujer lidian con la soledad, hay que preguntarse, ¿soy yo el problema? Porque a veces, mis hermanos amados, aquellos que se sienten solos y viven en la soledad, no tienen amigos, ni vecinos, ni hermanos en Cristo que se le acercan. Pero muchas veces tiene que ver con la manera de ser de la persona. La persona, hay personas que les gusta acaparar una conversación. Hay personas que les gusta tener siempre la razón por encima de los demás. Hay personas que se resienten de la nada y se aíslan. Y producto de eso, los hermanos también tienen prudencia para acercarse, inclusive para saludar. Entonces empiezan a aislarse y a aislarse. Personas que critican a todo el mundo, viven criticando a los demás, viendo siempre el negrito en el arroz. Así es. Entonces, esas personas, ¿no?, así estén dentro de la iglesia, ¿qué sucede? Los demás se le alejan y piensan que todos los demás están en su contra. Oh, sí, de eso he visto muchos casos. Y he tenido en el amor de Cristo que mencionarles, mi hermano, mi hermana, el problema no son los demás. El problema es usted. Usted espanta a los amigos, espanta a sus hermanos en Cristo y espanta también a sus familiares. La razón por la que no se le acercan no es porque no lo aman o no la aman, es porque usted lo repele. Sí, su manera de ser, de imponerse, de ser siempre impulsivo, de ser siempre señalador o señaladora, de estar por encima de los demás, de no tomar en cuenta la opinión de los demás, de ir en contra de los demás. Bueno, hace que los demás se aíslen de usted o lo aíslen a usted. Sí, es la experiencia de este creyente, ¿no? Dice, cada día me afrentan mis enemigos,
los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí, por lo cual como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas. Es decir, no disfruta la comida, no disfruta lo que come y llora su soledad. Llora porque siempre está viendo la culpa en otros. Pero cuando estamos viviendo en soledad, mis hermanos, delante de Dios preguntarnos, ¿soy yo el culpable? ¿Soy yo el que repele a mi familia? ¿Soy yo el que repele a mis amigos? ¿Soy yo el que repele a mis hermanos en Cristo? No eche la culpa a los demás. Cuando esté viviendo en soledad, busque dentro de usted mismo, porque la gran mayoría de las veces allí está la respuesta, en nosotros mismos. No. La palabra del Señor, fíjense hermanos, ¿no? Nos dice, vamos a Juan, capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Quiero leerles aquí Juan 12, desde el verso 23. Dice la palabra de Dios. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El grano de trigo. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo aquí? No, tomando lo que el Señor nos enseña, mis hermanos, para tener amigos y tener comunión con los amigos, con la iglesia, con los demás cristianos, tengo que morir. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, si no muere, ahí queda. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Morir a qué? Morir a mi ego, al pensar que mi opinión es mejor que las demás, pensar que soy mejor que los demás, morir a mis deseos, morir a mi orgullo, porque lo repito, la mayoría de las veces que las personas viven en soledad, la mayoría de las veces se debe a eso, su ego, el pensar que es mejor que otros. Y eso va repeliendo hasta que la persona se ve sola, se ve solo. Y el Señor Jesucristo dice aquí que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no lleva fruto, pero si muere lleva mucho fruto. El hombre, la mujer, ¿no? Que abre su corazón en humildad, que no se cree mejor que los demás, que no piensan que los demás todos le quieren hacer daño, ¿no? Ese hombre, esa mujer muere a sí mismo. Dice, voy a morir, que mi ego muera y voy a buscar en qué puedo servir a los demás. Muero a mis deseos, muero a mis pasiones, muero a mi orgullo y voy a buscar servir a mi prójimo, a mi familia, a mis amigos, a mis hermanos en Cristo. Porque cuando una persona muere, atrae amigos, atrae a los demás. Pero cuando una persona no muere, los repele. Repito, la gran mayoría de aquellos que viven en soledad es porque tienen un ego, un orgullo muy alto. Menosprecian y creen que son mejores y que se las saben todas. Seguirá solo y morirá solo. Pero cuando una persona muere, no me refiero a muere físicamente, sino que mata su orgullo y en vez de estar buscando el negrito en el arroz en los de los demás,
empieza a buscar servir, amar a los demás, se llenará de amigos y se llenará de bendiciones. Sí, en el nombre de Jesús, mi hermano, hermana, abandone la soledad. Viva para Cristo, viva para los demás. Y va a ver que no estará más solo, no estará más sola, sino que llevará mucho fruto. Que Dios le bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.